Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? La Salaam verdad, alaikum. contento Eh, de estar otra vez con todos ustedes. Hacía mucho tiempo que no nos vemos, pero inshallah con el hermano Hisham vamos a tratar un tema sumamente importante Salaam alaikum y warahmatullah. Empezamos espero el que directo de hoy acerca del sufismo, un directo que ha estado, alhamdulillah, publicado desde hace tiempo y que ha tenido una aceptación increíble por muchísimas personas. Se ha publicado, se ha compartido por mucha gente y aprovecho para empezar para saludar y darle las gracias a todo el mundo que lo ha publicado, que lo ha difundido y que nos ha ayudado a, alhamdulillah, hacer llegar ese directo, este cartel del directo en un tiempo tan récord, porque fueron muy pocos días. Y alhamdulillah, enseguida se va a unir a nosotros el hermano Tawfiq Shaddadi Al-Harraq, que es un gran amigo, un gran hermano, que lleva muchísimo tiempo, alhamdulillah, en el camino de la dawa, explicando el Islam de una forma maravillosa, como sabéis todos, y es un hermano muy querido y respetado sobre todo por todos nosotros. Así que os doy las gracias a todos que habéis participado en la difusión. Doy las gracias a todo el mundo que se va a unir y que se está uniendo en grandes números, alhamdulillah, en Instagram. Y también aprovecho para decir que estamos emitiendo en 3 plataformas simultáneamente hoy. Estamos emitiendo en Instagram, en el directo, estamos emitiendo en YouTube, en mi cuenta de YouTube recién estrenada, que ahí voy a volcar muchísimo contenido, inshallah, en las próximas semanas. Y también vamos o estamos ya emitiendo, de hecho, simultáneamente en mi página en Facebook y va a unirse enseguida a nosotros también el hermano Taufik, que le doy las gracias por haber aceptado el compartir con nosotros sus conocimientos y estar con nosotros esta noche. Una cosa muy importante y es que este directo de hoy es el primero de una serie de directos. No va a ser el único, sino que hoy vamos a iniciar el tema, el debate acerca de el sufismo, sus orígenes, la base de la cual parte esa tendencia dentro del Islam. Y, inshallah, en otros directos, quizá la próxima semana seguimos, van a ser 3 o 4 directos en los cuales vamos a tratar diferentes perspectivas y diferentes lados de este tema tan interesante y tan importante que nos ocupa hoy. Así que bienvenidos y empezamos, inshallah. Vamos a ver si ya está con nosotros aquí en Instagram nuestro amigo y hermano Tawfiq Shaddad Al-Harraq. Tawfiq, si me oyes, mándame una invitación. A ver si aparece. Hermano Tawfiq. Y ya empezamos con el directo Bismillah Ta'ala. A ver si me manda la invitación y empezamos, Bismillah. Es una idea y un directo que viene por petición vuestra, es decir, muchísimas personas que han pedido que hablemos de este tema. Bueno, a ver si encuentro al hermano Sofik ya y empezamos enseguida. Bueno, a ver. Es que se ha unido bastante gente. Vale. Y, insisto, me han llegado muchísimos mensajes acerca de este tema porque mucha gente tiene dudas acerca del tema. Tiene dudas porque no sabe de qué va el sufismo realmente y no sabe qué significa porque hay mucha información falsa acerca de este tema. A ver, el hermano Sofik ya está con nosotros. A ver. A ver, disculpa. Inshallah, vamos a empezar hablando de la importancia del tema, del sufismo. La importancia del sufismo porque es un tema absolutamente esencial. Hermano Sofik, ¿me oyes, sí o no? sí, te oigo. Vale, pues entra al directo. ¿Me oyes?
Dime. ¿Me oyes? Sí, ya estoy. Ya te tengo en el directo. Vale, empezamos. ¿Qué tal, Manuel Hisham? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de tenerte aquí. Contento de verte y la verdad, a ver si este encuentro, inshallah, sea beneficioso para todas las hermanas y todos los hermanos. Es un tema sumamente importante, un poco sensible para unos o para otros, pero inshallah espero que podamos abordar algo y que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga a todas las hermanas y a todos los hermanos. Vale, para empezar, te voy a pedir quitar el audio de uno de los dos dispositivos, porque se oye eco. O sea, a ver. Quítale el audio para así no oírme a mí mismo. Ahora, ¿qué tal? Vale. No, sigue. Tienes que quitar el audio del móvil, bajar el audio al máximo en el móvil y quedarte solo con el otro. Se ha bajado, pero me sigo oyendo. Vale. Quítalo del ordenador, por ejemplo. El ordenador lo he quitado. Vale, mejor. ¿Me escuchas? ¿Me sigues escuchando? Te escucho. Bueno, se acopla un poco, pero es aceptable. Es mejor ponerse auriculares si tienes ahí. Silencioso. Bueno, vamos a empezar, da igual. Estaba hablando antes de que entres de la importancia del tema. Entonces, hablamos un poco de lo importante que es el tema. ¿Por qué estamos tratando el tema de hoy? Es sumamente importante, pues desde la concepción islámica, ¿qué es lo que entendemos por el insano, por el ser humano? Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea en su noble Corán y nuestro amado y querido profeta y mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la hora de definir de qué es el concepto del ser humano, nos han dado unas llaves, un paradigma para entender qué es el ser humano en una bidimensión. El Corán habla, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ha confirmado en más de un hadith, que el ser humano está creado desde su origen de la tierra, del barro, de la arcilla, y ahí podemos hablar de nuestra dimensión material. Pero también tenemos por otra parte el soplo divino de Allah, glorificado sea en nosotros. Y ahí donde viene la nobleza. Yo soy ser humano, soy este insan, soy espiritual por el soplo divino de Allah subhanahu wa ta'ala, junto con mi dimensión material que emana desde la tierra. Y por eso tenemos lo que llamamos Adam, o los hijos de Adam, el ser humano. Somos materiales y, por supuesto, también somos espirituales. Esta bidimensionalidad es interesantísima y cada dimensión la tenemos pues, que satisfacer las necesidades de nuestra dimensión material, y esto el Islam lo reconoce perfectamente. Y por otra parte también con armonía y con equilibrio tenemos que satisfacer las necesidades de nuestra dimensión espiritual que emana del Ruh. Nafhatun min Ruh Rabbil Alamin fi hafda min tin. Es el soplo divino de Allah subhanahu wa ta'ala en este trozo de barro o este trozo de arcilla o de tierra. Ahora bien, para satisfacer nuestras necesidades materiales, todo el mundo sabe cómo hay que hacerlas. En esto estamos todos de acuerdo. Incluso podemos compartir muchísimas cosas con los animales. Pero lo que nos hace orgullosos, lo que nos hace nobles, es este soplo divino en nosotros. Y esto es importantísimo. ¿Acaso somos conscientes que llevamos el soplo divino en nosotros? Somos espirituales por este don, esta dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala en todos y cada uno de nosotros. Pues ahí donde entra esta dimensión de la espiritualidad,
de arrojanía o del tasawwuf o del sofismo, pues en esta parte, en esta dimensión espiritual, donde entra o donde podemos explicar la gran importancia de pues, el tema que vamos a tratar hoy. Mark Lovick, también es un tema muy importante porque genera muchos sentimientos encontrados. Es decir, genera sentimientos encontrados, hablar del sufismo por parte de ciertos sufíes, sigan bien o mal el sufismo, y también genera unos sentimientos contrarios a hablar de este tema por parte de personas que son o están posicionados en contra del sufismo, ¿no? Sí, lamentable este dualismo, esta dicotomía, pues la hemos sufrido durante lo largo de la historia islámica. Siempre hemos tenido una lucha entre el aql o el naql, entre el zahir o el batin, entre la racionalidad y la textualidad, entre la mente y el corazón. Estas dualidades, pues la verdad, hemos perdido mucho tiempo y era un debate casi estéril. Y por eso ahora lo mismo ha pasado con el tasawwuf o con el sofismo. Hay gente, pues siempre van por los extremos. Unos que para ellos solamente pronunciar la palabra tasawwuf es como si has pronunciado la palabra del kufr, ya has salido del islam o has dejado de ser musulmán. Y para otros, en el otro extremo, pues el tasawwuf es casi, no sé, después de los profetas y la perfección humana. Y yo creo que en estos dos extremos hay que buscar un camino intermedio. Hay que buscar una metodología científica. ¿Cómo tratar estos temas? Pues hacer una lectura centrada, una lectura no solamente objetiva, en términos un poco epistemológicos, pero una lectura justa dentro de lo que es el wasatiyya en el Islam. Este término que para mí es un paradigma para llevarlo a cabo en toda la vida, en todos los términos. Esta wasatiyya, esta justicia, esta moderación, Allah subhanahu wa ta'ala nos la enseña en la aliyah 143 del segundo capítulo, el Baqara, de Surat al-Baqara, وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Y ciertamente esta nación es una umma moderada, justa. Pues hay que buscar esta moderación, esta justicia al tratar estos temas. Dentro de estos dos polos o extremos, hemos perdido, la verdad, muchas cosas. Y yo creo que es lo correcto es tratar el tasawwuf junto con el resto de los temas, entre los pros y los contra, de una manera un poco justa, aceptar lo correcto y, por supuesto, no estar de acuerdo o rechazar lo incorrecto, y siempre pidiendo perdón a todos estos grandes personajes a lo largo de la historia. De esta manera nos ha enseñado Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Cuando pedimos, Allah subhanahu nos enseña en esta noble, hermosa aliyah que, oh Allah, nuestro Señor, perdónanos a nosotros o a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe, en el imán, y no hagas nada dentro de este odio a nuestros hermanos. Todos, alhamdulillah, dentro de lo que cabe, como musulmanes somos hermanos y nos perdonamos cada uno al otro. Pues aceptamos las cosas correctas y, por supuesto, rechazamos las cosas incorrectas dentro de este gran concepto de la hermandad. Bueno, a mí lo que me gustaría decir es que tenemos que tener una metodología, ¿no? Hablar con un poco de criterio. Lo que se comete muy a menudo es que se empieza a dar ejemplos, se empieza la casa por el tejado, se empieza a dar ejemplos de que mira lo que están haciendo los sufíes en tal sitio, que están bailando, que están haciendo dhikr de esta forma, que están haciendo lo otro de esta forma, y esos son ejemplos. Lo que hay que hacer es basar una metodología en los sufíes originales, los que establecieron esta rama del conocimiento dentro del Islam. Y mucha gente, a lo mejor, cuando digo que el sufismo, el tasawwuf, hay que diferenciar entre sofía, que es el sufismo y sus múltiples manifestaciones correctas o erróneas en el mundo, hay que diferenciar eso de
lo que es el tasawwuf tal y como se fundó por sus padres fundadores. Estamos hablando de personas como el Junaid al-Salik, etcétera, etcétera. Entonces, estas cuestiones hay que dejarlas claras, que tenemos que volver a las personas que han establecido esta rama del conocimiento dentro del Islam. Están indicando que en Instagram se escucha doble por el eco. Si puedes, hermano, si tienes a mano auriculares, póntelos. Si no, pues las personas que nos están viendo en Instagram también nos pueden ver en YouTube y en Facebook, donde, inshallah, se esté oyendo perfectamente bien. Pues Decía, sí. los tengo que buscar, los auriculares. No, la verdad es que tienes razón, Manuel Sham, es un tema delicado y la metodología científica, por no decir la metodología profética, es esta lo que vamos a establecer, es lo que llaman nuestros ulemas at-ta'sil qabla at-tamthil. Vamos a fundamentar las cosas antes de dar ejemplos. Lo que pasa, como tú bien has dicho, la gente empieza un poquito la casa por el tejado. Antes de dar ejemplos buenos o malos, en pro o en contra, vamos a fundamentar. Cabe esto en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, cualquier tema. La auténtica sunna de nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego vamos a ver las prácticas, o cómo se ha practicado este tema u otro. Y con esto podemos hablar no solamente de tasawwuf, podemos hablar de cualquier disciplina islámica. Podemos estar todos de acuerdo que tasawwuf pues, es una de esta dimensión espiritual. O también podemos hablar de tasawwuf en sí mismo, antes de hablar de los mutasawwifa o de los sofís. Y siempre digo que antes de hablar de los religiosos hay que hablar o tener claro el concepto de la religión. Si mezclamos entre la religión de los religiosos o juzgar la propia religión por la práctica de los religiosos, esto es injusto, falso, erróneo. De la misma manera también tenemos que pues, discernir o diferenciar entre las prácticas pues, de los propios mutasawwifa o los sofís y el sofismo en sí mismo, en su esencia. Y yo creo que es una metodología que podemos estar todos de acuerdo. Incluso si lo vamos a fundamentar o lo vamos a ver qué tiene que ver o dónde puede encontrar sus fundamentos islámicos, yo creo que el hadith de Jibril, el famoso hadith de Gabriel, el arcángel Gabriel, cuando vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en forma humana, nos ha dado, pues yo creo que es la mejor definición de todo el Islam. Entre lo que es el Islam y luego tenemos el Imán y tercero tenemos el Ihsan. Esos tres estados, ser musulmán, ser mu'min, creyente y ser muhsin. Y ahora traducir la palabra ihsan o muhsin, yo creo que en castellano quedamos un poco cortos. Pues el tasawwuf trata encima de estas tres cosas. Ya tenemos el Islam, las prácticas que todos conocemos dentro de lo que son los 5 pilares y por encima subimos o dentro de una trascendencia a la categoría o el estado del imán y los 6 pilares del imán y ya podemos ya seguir un poco esta elevación espiritual para llegar al estado del ihsan. Y cuando preguntó el arcángel Gabriel, alayhi salam, la paz ya con él, a nuestro amado y querido profeta mensajero Muhammad, la paz ya con él, ¿qué es el ihsan? Todos sabemos la respuesta. Es أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Debes adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como si lo ves, como si no lo ves, Él te está observando. Y llegar a entender el concepto del ihsan, yo creo que es una llave, un paradigma para explicar todo lo que es la disciplina de tasawwuf, junto con la disciplina de tafsir, la exégesis coránica, junto con la disciplina del aqida, el credo islámico, junto con la disciplina de al-hadith o de usul al-fiqh o cualquier otra disciplina islámica. Yo creo que con esto podemos, yo creo que hablar un lenguaje común entre todos. En el sentido de que si un muhaddith, un especialista en la ciencia del hadith, hace los auriculares, ¿vale? Sí, voy a explicar este tema a los que nos están siguiendo para que quede, inshallah, totalmente claro. Si una persona que es especialista en el hadith hace las cosas mal,
y incluye un hadith que no es auténtico, que no es sahih, criticamos a esa persona, a ese muhaddith, y no desechamos toda la ciencia. Decimos, no, es que la ciencia del hadith ya no nos vale, porque fulano y mengano y estas personas lo han hecho mal. Pues lo mismo con cualquier ciencia, la ciencia de la aqida, la ciencia del hadith, la ciencia de tasawwuf, todas estas ciencias, las personas que las estudian y sus especialistas pueden hacer las cosas bien o mal, correctamente o incorrectamente. ¿Ves cómo se escucha mejor ya? Ya. Conocer un poco. Bueno, pues eso es lo que estaba explicando. Sí, sí. Creo que se ha quitado el eco. Estaba explicando que si una persona que es especialista en cualquier ciencia del Islam, tenemos muchísimas ciencias del Islam. Las personas tienen un repelús hacia la palabra tasawwuf. Te dicen, no, es que la palabra en sí es bid'a. Y ya hablaremos de tasmiyah. Ya hablaremos de el nombre de tasawwuf en sí, de dónde viene y si tiene que estar en el Corán o en la Sunna para que se use una palabra. La palabra tasawwuf no está en el Corán y no está en la Sunna, pero tampoco está en el Corán la palabra aqida. Tampoco está en el Corán la palabra hadith, ¿no? Muchas palabras no están en el Corán la palabra tajwid, ¿no? Todas estas palabras no están en el Corán y en la Sunna, pero tienen una base. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice, leed el Corán de una forma perfeccionada y de ahí viene el tajwid. Y por lo tanto nadie va a decir, no, es que tajwid no está en el Corán, la palabra, y por lo tanto vamos a desechar el ilm, la ciencia de tajwid. Volviendo a tasawwuf, tasawwuf es una ciencia que estudia la psique humana, el ego, el nafs, y cómo esa nafs se tiene que educar con Allah subhanahu wa ta'ala, lo que es el adab con Allah subhanahu wa ta'ala, y lo que es la tazkiya, que es la purificación continua de esa nafs y de ese ego y de la persona al fin y al cabo. Entonces, el tasawwuf lo han definido los propios especialistas del tema como ilm suluk ila Allah. ¿Ya? Todos estamos encaminados a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿cómo avanzar a Allah subhanahu wa ta'ala en ese trato con Allah subhanahu wa ta'ala y así el trato con los demás? Por lo que estoy diciendo, esta defensa de la ciencia no quiere decir que estoy defendiendo las prácticas luego que emergieron de algunas tariqas y algunas personas que han sacado tasawwuf de lo que fue inicialmente. Y eso lo vamos a explicar en el siguiente directo, si no me equivoco, el hermano Sofí. Así que me gustaría que hicieras hincapié en ello, que hay que defender una ciencia, pero eso no quiere decir que defendamos todas las manifestaciones o todos los usos que se han hecho de ese término, ¿no? No, por supuesto, como lo hemos dejado clarísimo, yo creo que es hacer este esfuerzo de ta'sil antes de juzgar o prejuzgar sobre cualquier cosa. Yo creo que hay que tener un poco cierta metodología científica. A la hora de tratar tasawwuf, yo creo que partiendo de esta dimensión espiritual para satisfacer sus necesidades y luego cuando hablamos del concepto del ser humano, en esta trilogía, el Islam habla del ser humano dentro de lo que es el cuerpo, la mente y el qalb o ruh, este corazón o alma. Todo esto el Islam lo abarca dentro del concepto de nafs, traducir nafs en este contexto como todo el ser humano, aunque la palabra nafs sabemos que tú mejor sabes como lingüista que eres, que es polisémica, pero me refiero al nafs como concepto del ser humano. Si me quedo con estos tres conceptos, el ser humano es cuerpo, mente y corazón o alma. Para mí corazón o alma en este caso es lo mismo. Pues de esto trata Hadith Jibril. El Hadith que acabo de mencionar hace muy poco, pues el Islam, y luego por encima está el Imán y subimos al estado de la categoría del Ihsan, pues el cuerpo
que es nuestro cuerpo, pues le pertenece el Islam, estos 5 pilares. Y luego nuestra mente le pertenece pues al imán. Y por encima está nuestro corazón o ruh o nuestra alma o espíritu. De esto entra el ihsan. Y aquí yo creo que todos podemos estar de acuerdo. No hace falta abrir un debate estéril, demonizar toda una ciencia, una disciplina. Si a mí, pues el término, pues desde el punto de vista etimológico hasta el punto de vista como término así científico islámico, es lo de menos. Sí. Es lo de menos. Yo creo que lo mejor es el contenido. Y sí, yo como musulmán, pues en el Corán leo muchísimas aleyas, muchísimos versículos que me ordena Allah subhanahu wa ta'ala hacer el tazkiyah. A esta nafs la debo zakkaha, la debo purificar. Si Allah me ha ordenado rezar, estamos haciendo salat y rezando. Allah nos ha ordenado ayunar. De la misma manera, Allah nos ha ordenado tazkiyah. Señores, mu'minin, musulmanes, creyentes, debéis purificar vuestra nafs. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Tendrá el éxito aquel que purifica a su nafs, a su ego, a su alma, a su corazón. Y por supuesto, quien no hace la purificación, pues será, ya sabemos. Y esta tazkiyah, incluso si meditamos el Corán, si hacemos esta lectura con tadabbur, con meditación, vemos que una de las razones o uno de los propósitos, yo me pregunto, ¿por qué Allah nos ha enviado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Por qué? ¿Para cumplir con qué misión? ¿Cuál es el propósito? Pues Allah subhanahu wa ta'ala en 4 pasajes coránicos, en 4 aliyas, en 4 versículos, habla que Muhammad ha sido enviado para realizar ciertas cosas. Una de ellas es liyuzakkihim, 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 4 aliyas. En Surat al-Baqarah, pues 2 versículos. Aquí te digo, el versículo 129 y el versículo 151 está en la misma Surat al-Baqarah, el segundo capítulo. Y luego en el tercer capítulo, la familia de Imran, los abuelos de Jesús, la paz ya sobre toda esta noble familia. El versículo 164. Y ahí hasta Surat al-Jumu'ah, el capítulo del viernes, el capítulo 62. El segundo versículo habla que el propósito de enviar Muhammad a toda la humanidad o a todo lo que Allah ha creado es purificaros, para purificarnos. Pues debemos cumplir con esta sunna o este mandato, este concepto islámico. De la misma manera, junto con otro concepto que hemos mencionado antes, el ihsan. El ihsan, pues no sé, la excelencia, la espiritualidad, traducirlo quedamos cortos. Pues el tasawwuf, señores, no es más que el tazkiyah y el ihsan. Una disciplina, una ciencia más junto con las demás ciencias. Y plantear esta pregunta fuera de texto y contexto es que no existe la palabra tasawwuf en el Corán o la Sunna. Yo creo que esto ya cae por su propio peso. Muchas veces nos quedamos atrapados en las palabras, en los significantes, en vez de los significados, que son, nos quedamos atrapados con el mebani, que son las palabras, sí, en vez del ma'ani, que son los significados. Y aquí hago hincapié en una idea. Yo no me defino como sufí, y yo creo que tú tampoco, hermano Taufik, te defines como tal, pero no... hasta los propios sofís no se definen como sofís. Exactamente, los verdaderos, los que inicialmente fundaron el tasawwuf, lo fundaron como una rama del pensamiento y del conocimiento dentro de Sunna, dentro del Islam sunní, según el Corán y la Sunna. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que en el directo de hoy estamos poniendo una base para entender científica y objetivamente lo que significa el tasawwuf originalmente. En el siguiente directo vamos a ver, quizá, manifestaciones y conceptos de tasawwuf contemporáneo que son manifestaciones y conceptos que se han alejado de lo que fue originalmente, y puedo mencionar muchísimos nombres de grandes eruditos que establecieron lo que se llama Qawa'id al-Tasawwuf, las bases del Tasawwuf. Es el título de libros. El libro que me viene a la mente que tiene ese título es el libro de Ahmed Zarruq, el Faz al-Barnusi, que es de la ciudad de Fez, uno de los eruditos que fue una referencia en el fiqh,
en la jurisprudencia islámica, pero al mismo tiempo es una referencia en tazkiya, la tazkiya del nafs. Y tiene el libro de Qawaid al-Tasawwuf. Y si me permites, y si encuentro el libro por aquí, es que tengo subtitulado lo que dijo tanto él, ¿no? Tanto él como al-Qushayri. A mí también me gusta la risala del imam al-Qushayri, rahmatullahi alayhi. Entonces empiezo con la risala del Qushayri. Fijaos, lo voy a traducir sobre la marcha. Esto es casi la primera página de su epístola, de su tratado acerca de Tasawwuf. Risala del Imam al-Qushayri, rahmatullah alayh, es un tratado acerca de Tasawwuf, sus conceptos y las prácticas de los sufíes más antiguos, las referencias de esta tendencia dentro del Islam. Dice lo siguiente, describe a esa generación, dice فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات تكليف وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقليب والتصريف, es decir, que fueron los más rigurosos con los mandamientos de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero después empieza a hablar de cómo generaciones siguientes empezaron a alejarse de esa vía que establecieron ellos. Y acerca de esa generación, dice: أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم. La mayoría de los que realmente son rigurosos con el Kitab al-Sunnah y cumplen el Islam tal cual, se han extinguido en su mayoría, dice, انقرض أكثرهم ولم يبقى في زماننا. Estamos hablando de los tiempos del Imam al-Qushayri, dice, no ha quedado en nuestros tiempos من هذه الطائفة إلا أثرهم, no ha quedado excepto su rastro, ¿no? ¿no? Los remanentes de ellos, ¿no? Y trae un Beit Sheri, lo que es un versículo de poesía con el cual acabo. أما الخيام فإنها خيامهم أما الخيام فإنها خيامهم وأرى نساء الحي غير نسائهم, ¿no? Dice, las tiendas de campaña son las mismas, pero las mujeres han cambiado, es decir, que dicen ser sufíes, pero lo que enseñan y lo que practican, etcétera, según el Imam al-Qushayri, hace siglos se habían alejado muchísimo de lo que establecieron las generaciones iniciales de Tasawwuf. Estamos hablando del Imam al-Qushayri, estamos hablando de al-Junayd al-Salik, que es quizá la referencia más grande de Tasawwuf, especialmente en el mundo occidental, es decir, en el Islam occidental, en Marruecos, Argelia, etcétera, y en el Andaluz también. Estamos hablando de esa generación inicial de Sahl al-Tusturi, estamos hablando del Bustami, estamos hablando de al-Ghazali más adelante, estamos hablando de Ahmed Zarruq, estamos hablando de Ibn Ajiba en el norte de Marruecos, estamos hablando de muchísimos, y estamos hablando incluso de Ibn Taymiyyah, que es la referencia del salafismo, que están todo el tiempo criticando Tasawwuf y meten en el mismo saco a todo el mundo. Ibn Taymiyyah fue la persona más justa y más precisa en su descripción de Sofía, en su Majmu' al-Fatawa, como bien sabes, y dijo, son personas que han establecido un camino en el cual estudian ibadat al-qalb, lo que son a'mal al-qalb, las acciones del corazón, etc. Pero de ellos hay sabiqun bil khayrati bi'idhnillah, son personas que, alhamdulillah, son piadosas y son virtuosas. Hay muqtasid, ¿no? Siguiendo la clasificación que hace Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Muqtasid, es decir, una persona que ni ha destacado, ni tampoco ha sido una persona que se ha salido del camino, o a zalimun li nafsihi, y también hay personas que han sido injustos contra ellos mismos. Estas referencias justas del Imam Ibn al-Qayyim, por ejemplo, y su maestro Ibn Taymiyyah, son referencias que muchas veces se eliminan o se ocultan
y no se manifiestan al mundo con lo que es el amana al-ilmiya, lo que es la honestidad científica y objetiva con el mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sigo en la línea de plantear esta base científica, esta metodología para tratar el tasawuf o cualquier otro tema, por supuesto. Es que primero tenemos que ir a las propias personas. A mí si me preguntas sobre la izquierda no te voy a dar definiciones desde la derecha, o si me preguntas por el marxismo no te voy a dar definiciones de los capitalistas o del Barça definiendo por un madridista. No, yo creo que para entender qué es el tasawuf tenemos que dirigirnos a los propios mutasawifa y ahí de estos grandes ejemplos que has puesto. Pero lamentable, hay gente que por unas prácticas o unos errores de unos, pues juzgan, prejuzgan y para llevar todo un juicio sobre esta disciplina o esta ciencia que es, trata la parte espiritual, la parte del corazón, la parte del suluk, la parte del adab, todos estos nobles conceptos coránicos y de la auténtica sunna de nuestro amado y querido profeta y mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si vamos a seguir esta lógica o esta manera, ¿qué hacemos con el hadith, con la propia sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dentro del corpus sunna, que son hechos, dichos, aprobaciones, caracteres físicos, biológicos, morales del profeta sallallahu alaihi wasallam, hay hadiths que son daif, débiles, inventados, falsos, mentiras. ¿Qué hacemos? ¿Rechazar toda la sunna? Dentro del tafsir, de las ciencias más nobles, la exégesis, la interpretación coránica, hay cosas falsas, hay cosas que llamamos israelitas, hay cosas metidas dentro del tafsir. ¿Y qué hacemos? ¿Rechazar todo el tafsir, todo este legado tan rico, o vamos a hacer una elección, escrutinio, escoger lo correcto y dejar lo que no es correcto? Pues de la misma manera vamos a hacer con el tasawuf. El tasawuf tiene cosas, por supuesto, basadas, fundamentadas en el propio Corán y en la Sunna y en la praxis del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en la historia de estos 15 siglos de todos los musulmanes. Y por supuesto hay errores, de la misma manera que hemos visto en las demás disciplinas. Lo correcto, lo justo, lo científico es lo que hemos abordado. Y de esto los propios sufís, cuando han definido, de estas definiciones que acabas de mencionar, el gran título que han dado a Tasawuf, yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo. Han hablado de Tasawuf en dos frases. ¿El Tasawuf qué es, señores? Ellos te van a contestar, a Tasawuf es realizar este proceso de tahliya y tahliya. Vaciarnos y llenarnos. Vaciarnos de los vicios, de todo lo negativo y llenarnos con el tawhid, con el amor de Allah, con todo lo correcto, lo positivo, lo establecido en el Corán y la Sunna. Este proceso es la misión, es el trabajo que ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es el trabajo que tenemos que llevar a cabo todos y cada uno de nosotros. Pues mira, tan curioso que el mismo, otra de las figuras salafís, wahabís, pero más actual y modernas, que es el Imam al-Albani, que Allah lo tenga en su misericordia, también ha dicho pues casi la misma frase, solamente cambiando un poco el vocabulario, buscando unos sinónimos. Su gran proyecto del Imam al-Albani, rahimahullah, es at-tasfiya wa at-tarbiya, que es al final lo mismo. At-tasfiya, pues es el tahliya, es esta limpieza, y luego, pues, at-tarbiya, esta educación. En estas dos definiciones vamos a limpiarnos, vamos a vaciar nuestro corazón, nuestro ego, y lo vamos a llenar con todo lo que Allah nos ha mandado, nos ha ordenado, y siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pues después de realizar el tawhid viene la ilaha illallah, viene Muhammad Rasulullah. Esta praxis de Muhammad Rasulullah, con el amor que debemos llevar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es seguir su camino. De esto se trata. Y esta definición, los sufís lo han llevado quizás de una manera más destacada que el resto de las disciplinas dentro de lo que es las ciencias islámicas. Se han destacado, han sido conocidos por estos órdenes coránicos y proféticos. Incluso cuando queremos ser musulmanes, no solamente tener ideas abstractas en nuestras cabezas o nuestras mentes. No, el Islam, como ha dicho el profeta, como ha dicho nuestra madre Aisha, que Allah esté complacido con ella, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo era? Cuando le preguntó su sobrino, Urwa ibn Zubair, que Allah esté complacido, contestó que era
al Corán, el Corán que andaba sobre la tierra, no abstracto, no algo metafísico. Y de esto se trata. Cuando hablamos incluso de sifat de Allah subhanahu wa ta'ala, de Asma Allah al-Husna, los nombres más hermosos y los atributos más sublimes que nos dirigimos a la hora de hablar de Allah subhanahu wa ta'ala, es esto, de esto trata Tasawwuf, realizar estos sifat en nosotros mismos. At-tahaqquq wa at-takhalluq, en términos sufís, en términos, yo creo que también, tú lo has mencionado al principio, una parte, otro directo, vamos a hablar de estos términos sufís para aclararlos. A veces suenan como algo que te asusta, pero yo creo que tienen sus bases. Lo que la gente está diciendo... Y sunna también. Quizá la explicación a algunas personas que se incorporan quizá tarde o algo así no les ha llegado la explicación inicial. La gente está preguntando o comentando que mejor no llamarse nada, no llamarse sufí, sino que con musulmán es suficiente. Estamos absolutamente de acuerdo. Pues es exactamente lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que el tasawwuf es algo dentro del Islam como la aqida. Entonces yo no soy musulmán aqidi o musulmán muwahhidi o musulmán, no me llamo muwahhid o muwahhidi simplemente porque mi aqida se tawhid. Como musulmán ya está incluido que soy muwahhid. Con decir musulmán ya se da por entendido que sigo el camino de tawhid. Por lo tanto, con decir musulmán sigo el camino de tazkiya. Quita tasawwuf. No queremos saber nada de ese nombre, ¿vale? ¿Os molesta la palabra tasawwuf? Vamos a quitarla del diccionario. Vamos a poner la palabra coránica de tazkiya, que es la que utilizaron el ihsan. Vamos a hablar del ihsan. An ta'budu Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun, que adores a Allah subhanahu wa ta'ala como si le vieses, porque si tú no lo ves, él a ti sí. Esa conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, esa muhasaba, llamarse a cuentas a uno mismo en este mundo constantemente antes de rendir cuentas con Allah subhanahu wa ta'ala, como dijo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Eso es lo que tenemos que, ese dicho de Umar ibn al-Khattab es la esencia de tazkiyah y la esencia del ihsan. Esa es una observación que creo que un hermano o hermana hizo por YouTube o algo así. Segundo, están diciendo en qué ha cambiado el tasawwuf actual o contemporáneo, moderno, del tasawwuf de hace 1000 o más de 1000 años, ¿no? ¿En qué ha cambiado? Cuando estamos hablando de que han abandonado lo que establecieron los padres fundadores y tal. Hoy no vamos a hablar de eso. En la semana que viene, dedicaremos una sesión a los conceptos y a las prácticas, cómo algunos conceptos se han cambiado y algunas prácticas también se han cambiado y han llevado ciertas manifestaciones de tasawwuf, porque la gente tiene una concepción absolutamente extraña de tasawwuf, que es monolítico, que todos los sufíes del mundo son igual. Eso es absolutamente falso. No es algo monolítico. Un sufí de España o de Marruecos no tiene mucho que ver con un sufí de Pakistán o de la India. Es decir, las tariqas, las diferentes líneas de tasawwuf son muy, muy diferentes y muy distintas, muy dispares. Y de eso vamos a hablar la semana que viene, inshallah, para que la gente sepa diferenciar y que no todo lo que brilla es oro y no todo aquel que dice que es sufí, que habla en nombre del tasawwuf y del sufismo, tanto en las redes sociales o en la vida real, no siempre representa los conceptos y los ideales y los principios de tasawwuf original de Ahlus Sunnah wal Jama'a, que tanto Ibn Taymiyyah, y hago hincapié en esa figura, como su discípulo Ibn al-Qayyim, ambos lo han descrito y lo han alabado incluso, han alabado a esa gente, ¿no? No, por supuesto, y yo creo que los conceptos islámicos, nuestros shuyukh, nuestros maestros nos enseñan qawaid, unas bases a la hora de hablar, de opinar, de pensar
reflexionar y, por supuesto, juzgar o dar veredictos. Voy a dar dos qawaid, dos reglas. Una es الحكم على الشيء فرع عن تصوره. Hay que tener el concepto, una concepción clara de tal asunto para opinar, para juzgar. La gente no tiene todo el cuadro, solamente ven un ángulo, nada más. Yo creo que si no tenemos el concepto claro de algo, no podemos opinar. Si vamos solamente a los pros o a los contras, nuestra opinión, nuestro juicio no va a ser justo. Y Allah nos ordena ser justos. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ciertamente Allah ordena la justicia y el ihsan, la excelencia. Y otro concepto, nuestros ulamas nos dicen, la regla, la qaida siguiente, la mushahata fil istilah. En términos, llámalo como tú quieras, no importa. Lo que importa es el contenido. Llámalo tafsir, o llámalo el hadith, o llámalo sira, o el fiqh, o el tasawwuf, o el bat, o el suluk, o el qulub. ¿De qué trata el tasawwuf? Esto es lo que a mí me importa. Es que solamente nos quedamos así con el nombre y ya levantamos toda una polémica sobre algo inexistente. Y esto pasa con todos. Los muhadithun tienen sus luces y sus sombras. Los mufassirin tienen sus luces y sus sombras. Los mutasawwifas, los sofistas, lo mismo. Que nada ser, perdón, Sí. Fuera Una cosa que quiero puntualizar para que la comentes, hermano Sofí, porque lo veo en algunos comentarios, la gente tiene una confusión. Y es, a ver, dicen, es lamentable que haya tantas ramas en el Islam. Se creen que el sufismo es una ta'ifa dentro del Islam, que es una rama dentro del Islam, como por ejemplo el Jahmiya o el Qadariya. Y no es así. O sea, vamos a explicar esto, no es una ta'ifa, sino que el tasawwuf es una rama de la ciencia dentro del Islam. Sí, una disciplina islámica junto con las demás disciplinas, y todo esto lleva nombres. Ni siquiera el profeta ha llamado tafsir, exégesis, ha llamado el hadith. Esto se ha hecho casi el tercer siglo, a partir del Imam Shafi'i, por ejemplo, a partir del Imam Malik, lo que es hadith, lo que es el fiqh. Son las necesidades básicas científicas. Es que nos quedamos en un debate, yo creo que está fuera de contenido. Siguiendo a la hora de definir el tasawwuf, es cuando queremos acercarnos, queremos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Me pregunto, toda esta pregunta la debemos realizar. ¿Quién soy yo y por qué Allah subhanahu wa ta'ala me ha creado? Y ahí viene el tasawwuf para darme la mejor respuesta, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, para ir en este camino que me va a llevar hacia Allah subhanahu wa ta'ala, para ver a Allah subhanahu wa ta'ala, para encontrarme a Allah subhanahu wa ta'ala, para amar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y el cómo de esto pues trata, pues uno, junto con estas ciencias islámicas, este tasawwuf o este ihsan o esta tazkiyah. Y para conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, que es mejor que a partir o a través de sus nombres más bellos y hermosos, Asma Allah al-Husna, o sus sifat al-ula, sus atributos más sublimes. Y cuando hablo de estos sifat, la debemos realizar en nosotros. Allah es Rahman, es misericordioso, clementísimo. ¿Dónde está Rahma en nosotros? Allah es de estos 99 más destacados, aunque hay mucho más de sifat y de atributos. Realizar estos atributos en nosotros, de esto trata el propio tasawwuf. Y de esto todos los musulmanes están, por supuesto, totalmente de acuerdo. Ir por las ramas y solamente destacamos las sombras de los sofis o de los mufassirun, de los muhaddithun, esto no nos va a llevar a ningún sitio, por supuesto. Y si vamos a ver las definiciones, tú has citado unas cuantas, aquí tengo unas montones, he seguido una cronología desde el inicio casi del Islam hasta hoy en día, es que no salen del marco Corán y Sunna, empezando por los marcos, desde el Junayd, desde Abu Junayd, desde el jefe cuando hablamos, es la autoridad máxima. El Junayd es una referencia en fiqh y en aqida. En todo. Vamos a dejar eso claro. Yo creo que no conocer estas definiciones o solamente conocer por unas críticas de unos cuantos, esto también dentro del propio, digamos, salafismo, también tenemos luces y sombras.
desde todos los ámbitos. Y creo que solamente ir por... No, hay que ser justos a la hora de tratar cualquier asunto. Pues el Sheikh al-Islam, Zakaria al-Ansari, por ejemplo, pues para él el tasawuf, el sufismo, es una disciplina, una ciencia para purificar nuestros nufus, nuestras almas. Ahmed Ben Zarruq, lo has mencionado, y tiene, yo creo que es uno de los libros mejores que han tratado tasawuf con, digamos, una base científica, Corán y Sunna, y se llama Qawaid Tasawuf, como tú bien has mencionado, las reglas o las bases de tasawuf. Pues en la regla 13 pues da la mejor definición, que es para purificar nuestros corazones, para unificar a Allah subhanahu wa ta'ala, para que nuestra ibada siga el fiqh y que nuestras obras sean correctas. Y creo que esos dos términos nadie puede decir lo contrario. El Imam al-Junayd es que tasawuf, que es el sufismo, es adquirir todos los morales sunní de la sunna. Nuestros caracteres deben seguir la sunna y alejarnos o dejar cualquier vicio, cualquier, digamos, comportamiento contrario. Sí, y Abu Nu'aym Isfahani, por ejemplo, en su libro clásico dentro de lo que es Tasawuf, Hilyatul Awliya, que hace una biografía de estos sufís, de estos grandes maestros sufís, pues en cada sufí empieza en la introducción dando una definición. En este libro ha dado más de 2000 definiciones de Tasawuf, según cada ejemplo que ha sacado en este libro. Y aquí ya ves que la gran riqueza y la importancia del asunto. Y el Sahnun, más conocido dentro de nuestra escuela maliki, es que Tasawuf es que no posees nada y que nadie te posee. Y esto yo creo que es ya, es hermoso. Vale. Un comentario para que es que la gente a veces no se entera exactamente de lo que estamos hablando. Se dice, estas cosas son las que nos vuelven para atrás, todos deberíamos seguir el Corán y la Sunna, ¿por qué necesitamos tantas sectas? Es que no es suficiente con el Corán y la Sunna, tenemos que seguir la Sunna, punto. El Tasawuf, aquello que esté en línea con el Corán y la Sunna, bienvenido sea. Aquello que esté encontrado y vaya en contra del Corán y la Sunna, no queremos saber nada de ello. Eso es la base que estamos planteando. Lo mismo es en el fiqh. Hay cuestiones del fiqh que a veces contradicen el Corán y la Sunna. No, y podemos ir un poco más allá en la aqida. Hay conceptos dentro de la aqida que son... La aqida de ciertas tendencias, no de el llamada, sino ciertas sectas, etc. Entonces, el tasawuf no es una secta, el tasawuf es un principio, es un concepto. Los sufíes tienen luego diferentes metodologías, diferentes turuq o tariqas, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de seguir esta tariqa o seguir la otra, no estamos hablando de nada de eso. De hecho, yo prefiero que nadie siga cualquier tariqa, yo personalmente. Pero y a cada uno, pues... cada uno que haga lo que quiera. Pero yo estoy en contra de seguir una tariqa determinada hoy, en el siglo XXI. Pero sí que estoy a favor de defender un legado espiritual de esos sufíes o esas personas que estudiaron el tazkiya, ese conocimiento de purificación del alma. Esas personas son eruditos de primera categoría y nadie puede discutir si han seguido la sunna o no, porque nos convendría estudiar de nuevo para intentar incluso entender lo que han escrito, porque por ejemplo se ha mencionado el nombre de el secondary, etc. Para estudiar el hikam al-Ata'iyya y este tipo de libros se necesita un conocimiento muy avanzado de la lengua árabe, de la aqida, del Islam en general, y no son aptos para cualquiera, porque estamos hablando de referencias y libros y un pensamiento muy elevado, muy refinado, no apto para cualquier mente, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a un poco recalcar ciertas ideas que hemos planteado. Es que cuando hablamos de tasawwuf, hay que tener claro el concepto. No hay que ir solamente por unas opiniones, unas críticas. Hay que ser justo, una metodología, y creo que debe ser científica. Y pasar de estos debates que ya la verdad nos han hecho perder tiempo, energías. Uh, Cuando hablamos de tasawwuf, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué trata? ¿Acaso purificar el alma, purificar el nafs, hacer tazkiyah, es contradictorio con el Corán? ¿Acaso de realizar el concepto, la ibada del ihsan, es algo contradictorio con el Corán, con la Sunna? De esto trata tasawwuf. Si a usted le molesta el concepto, la palabra o el término tasawwuf, lo quitamos. Es lo de menos, como han dicho nuestros sabios. La mushahata fil istilah. No hay ningún problema a la hora de términos, sino el contenido. Cuando hablamos de tasawwuf, la base de todo tasawwuf es este concepto de tahliya y tahliya, tasfiya y tarbiya en términos salafís, para que queden un poco concretos nuestros hermanos salafís. Y de esto incluso la mejor definición de todo el trabajo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encontramos una frase, dicen o decían los nobles sahaba, los nobles compañeros, ¿qué hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam? Decían, kana yufriguna thumma yamlauna. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos vaciaba y nos llenaba. Yo me pregunto, ¿vaciar de qué? ¿Y llenarlos con qué? Pues esto, señores, esto es todo el Islam y sobre todo la praxis, digamos, espiritual, en este caso, que nos concierne, que es el tasawwuf. El profeta vaciaba al ser humano, al musulmán, de todos los vicios, de todo lo malo, de todo lo negativo, para llegar a ser Abdullah, para llegar a ser siervo de Allah, en total, para llegar a ser feliz en esta vida pasajera y luego, inshallah, en la otra vida verdadera, a través de tres cosas. En esto, la definición práctica, para que la gente entienda tasawwuf en su esencia, que es, hay que pasar por tres conceptos. Señores, para opinar sobre tasawwuf, tener claro lo que voy a explicar. Hay que hacer algo que llaman los sofís o los mutasawwifa, es hacer sobre todo dhikrullah, que es, yo creo que es la llave de todo tasawwuf. Recordar a Allah subhanahu de manera constante es llegar a ser a la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala, de salir de tu ausencia, de tu ghafla. Cuando recuerdas a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te va a recordar. Imagínate solamente con esta, digamos, esta situación. Fadhkuruni adhkurkum. Recordarme, os voy a pronunciar tu propio nombre, Hisham. Allah te está pronunciando tu nombre solamente por el mero hecho de recordarle, realizar el dhikr. Pero el dhikr en el concepto sufí es hermoso. Hay que hacer pues tres conceptos o tres estados de dhikr. Hacer un dhikr que le llaman dhikr tatahir, un dhikr de vaciarnos, de limpieza. Hay que hacer una limpieza interna. ¿Cuál es? A través del istighfar, a través de pedir el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah, al-hayy, al-qayyum, wa atubu ilayh. Pido perdón de Allah subhanahu wa ta'ala y vuelvo a él para seguir el camino correcto. Cuando tú haces el istighfar, te autolimpias. Has hecho dhikros at-tathir. Has hecho este proceso de limpieza, que es primordial, es el primer paso. Y luego los sofistas dicen, no, ahora después de tathir, de la limpieza, tienes que hacer el dhikr de ta'mir. Has vaciado, pues tienes que llenar. Y como ha dicho Aristóteles, la naturaleza tiene miedo del vacío. El vacío lo podemos llenar por el bien o por el mal. Pues hay que hacer este dhikr de llenar. ¿Con qué? Con el tawhid. Ahí viene la ilaha illallah. Después de hacer el dhikr de astaghfirullah, con varias formas, viene el dhikr de llenarnos. Es lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es esto el concepto tahliya y tahliya, vaciar y llenar. O como ha dicho Al-Albani rahimahullah, tasfiya y tarbiya, que estamos las mismas. Conceptos y términos, ¿para qué? Y al final, cuando tú has vaciado tu ego, tu nafs, tu cuerpo, con el istighfar, pidiendo perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, después has recordado Allah con la palabra de Tawhid, la ilaha illallah, no hay ninguna divinidad que merece ser adorada con derecho salvo Allah subhanahu wa ta'ala, viene el sumo que es dhikru tanwir, para iluminarnos.
Y de esto trata Tasawwuf, de esto trata, yo creo que es el propósito que tenemos que conseguir todos los musulmanes. En el Islam va a ser algo, ideas abstractas, mitología, no sé qué. No, al contrario, esto lo debemos saborear. El imán tiene sabor, como ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam. El dhikr de la iluminación se hace con el salat y salam sobre nuestro amado y querido profeta mensajero sallallahu alaihi wasallam. Es recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, recordar a nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, pidiendo bendiciones, pidiendo rezos y paz sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tú haces istighfar y haces la ilaha illallah y haces salat sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam con estos tres conceptos, este es todo casi la filosofía, el espíritu de Tasawwuf. ¿En esto hay algo contradictorio con el Corán? ¿Con estos tres conceptos? ¿Con la Sunna? Sí, pero simplemente para recalcar lo que estás diciendo, algún comentario dice, sí, pero es que no estoy de acuerdo con la praxis de Tasawwuf. No, un momento. La praxis que tú tienes en la mente, la concepción que tienes de Tasawwuf es una concepción equivocada. La gente ve Tasawwuf según lo que están haciendo ciertos pseudo-sufíes, voy a decir pseudo-sufíes, aquellos que han tomado la palabra Tasawwuf y se la han auto-aplicado y autodenominado como sufíes, pero su praxis es contraria al Kitab y a la Sunna, contraria al Corán y la Sunna. Como que la gente cree que cuando estamos hablando de Tasawwuf, estamos hablando de hacer dhikr mientras estamos saltando y bailando, y esa divinización casi del sheikh, que el sheikh es absolutamente impecable, nunca se equivoca, es incuestionable lo que dice el sheikh. Todo eso es contrario al Kitab y la Sunna. Sí, y de eso vamos a hablar la semana que viene, de cómo se han introducido este tipo de conceptos. La gente está diciendo, ¿y qué conceptos se han introducido? Pues lo estoy diciendo algunas prácticas con las que no estamos de acuerdo en absoluto. ¿Por qué? Porque son contrarias a el Kitab o Sunnah y Hadi Salaf Saleh, la primera generación del Islam, y esas prácticas, cuando fueron introducidas, fueron criticadas por los propios sufíes. Estoy leyendo de Risalat al-Qushayri, que es el tratado del Qushayri, en el cual dice, de esa generación que practicaba el Tasawwuf según el Corán y la Sunna, quedan muy pocos, quedan unos remanentes y están en vías de extinción. Una cosa muy importante que voy a leer directamente de Qawaid al-Tasawwuf del Imam, el Imam Ahmed Zarruq, rahmatullahi alayhi. Ahmed Zarruq, para el que no lo conozca, es una referencia no solo en Tasawwuf, sino también en el fiqh maliki, la jurisprudencia maliki. Es decir, cuando habla esta persona, este señor, este referente acerca de Tasawwuf, es al mismo tiempo un experto en Corán y Sunna, porque es un faqih, es un jurista islámico de la escuela maliki. ¿Qué dice? Al principio, unos pues han profanado su tumba en Libia. En Masrata, en Libia, han profanado su tumba, para que veáis a dónde llega el extremismo, ¿no? Sí. Un faqih y un referente de la escuela maliki. ¿Qué dice? Ahora hay con reglas o bases ontológicas para decir de qué estamos hablando cuando hablamos de Tasawwuf, y empieza con la primera regla, en la cual dice al-hukmu ala shay'i far'u tasawwuri. El juicio que yo tengo acerca de algo está subordinado del concepto, de la concepción que yo tengo de ese algo, sea cual sea. Entonces, si yo te digo un olivo, ¿no? Un árbol de olivo, pues según el concepto que tú ya tengas de ese olivo, vas a juzgar a ese olivo bien o mal, me gusta, no me gusta. Entonces, a la gente, nuestras palabras a veces les molestan y no les gustan. ¿Por qué? Porque ya tienen un bagaje, ya tienen un prejuicio. Ese prejuicio es el que no tenemos que tener. El prejuicio hay que dejarlo de lado y juzgar las cosas científicamente y objetivamente. Y cuando se juzga científicamente y objetivamente, ves a Tasawwuf como un objeto, un artefacto delante de ti, y ves que tiene sus luces y tiene sus sombras, que tiene sus pros y sus contras. Sus pros es el legado
luminoso que han establecido los fundadores de esta disciplina. Y los contras y las sombras son la forma en la cual se edulcoró y se cambió después todo ese legado y se ha echado a perder mucho del trabajo que se realizó por estas personas. Termino con lo siguiente. Ya en la segunda, solo en la segunda regla, ¿no? Al-Qaida Thaniya, la segunda regla, dice lo siguiente. وَقَدْ حُدَّ التصوف, para que la gente que nos pregunta, ¿y qué es el tasawuf? Definidnos qué es el tasawuf. Fijaos. وَقَدْ حُدَّ التصوف. حُدَّ es definir. Se ha definido tasawuf. وَرُسِمَ وَفُسِّرَ. Y se ha delineado. Rusima, delineado. وَفُسِّرَ. Se ha interpretado y se ha explicado. بِوُجُوهٍ تَبْلُغُ نَحْوَ الْأَلْفَيْنِ. Es decir, hay más o aproximadamente 2000 definiciones distintas de tasawuf. Y vamos a ver enseguida por qué tantas definiciones. Dice, más o cerca de 2000. بوجوه تبلغ نحو الألفين ترجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى. Todos se reducen, esas 2000 definiciones se reducen a una sola definición que él nos dice. Todas vuelven y se reducen a la sinceridad en nuestra orientación y nuestro avance hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Cómo se trabaja esa sinceridad, cómo se avanza a Allah subhanahu wa ta'ala con ese sidq, con ese ikhlas, cómo nace el ikhlas y cómo se cuida y cómo crece el ikhlas en el corazón. ¿Cómo se hace? Cada uno tiene su metodología. Cada faqih y cada alim en el tazkiyah te ha dicho, pues tienes que hacer esto, y tienes que hacer el dhikr, y tienes que leer el Corán tantas suras y tantas aliyas y tantas... No, cada uno tiene su metodología para llegar a ese ikhlas y a esa muraqaba, esa vigilancia a uno mismo ante Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّمَا هِيَ وُجُوهٌ فِيهِ. Y todos esas 2000 definiciones son, al fin y al cabo, diferentes aspectos de este aspecto esencial que es sidqu tawajjuhi lillahi subhanahu wa ta'ala, la sinceridad en orientarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y termino. Al-ikhtilafu fil haqiqati al-wahida in kathur dalla ala bu'di idraki jumlatiha. Cuando hay tantas definiciones de la misma cosa, significa que eso que estás intentando definir es muy profundo y es muy amplio y cubre muchas disciplinas y es, como se dice hoy en día, interdisciplinar, es decir, que cubre tanto el aqida como el fiqh, el tasawuf, cubre todo eso y da esa amplitud y esa profundidad del ihsan a todos esos aspectos. El ihsan en la aqida, el ihsan en el fiqh, el ihsan en el muamalat, el ihsan en todos esos aspectos del Islam se tiene que hacer con la excelencia y con esta sinceridad trabajada y entrenada con Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Es lo que veo y Allah sabe mejor, ¿no? Sí, creo que el mejor resumen de todo lo que hemos tratado hoy, inshallah, y seguramente en otras charlas podemos seguir explicando más cosas, más términos, e incluso podemos recomendar libros en castellano, poca cosa, pero por lo menos nos pueden ayudar a tener una visión un poco justa, clara, de un tema tan importante que es tazkiya al-ihsan o el sofismo. Los propios sofís lo han, como una conclusión, han dicho que el tasawuf es khuluq. Zad alayka fi al-khuluq, zad alayka fi al-tasawuf. El tasawuf, como conclusión, es esta praxis, es esta purificación, es tener buenos modales, es tener este adab. Pues quien practica o quien tiene más tasawuf y tiene más khuluq, más moral, más ética, más comportamiento, más espiritualidad. De esto trata pues la misión de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y no solo lo ve Allah, ¿no? Solo lo ve Allah subhanahu wa ta'ala, esa sinceridad. Por llamarte no sufí. queremos caer en un Islam intelectual. ¿De qué sabes del Islam? Pues muchas heridas, muchos libros, pero tu comportamiento, tu corazón es duro. Qasiyati qulubuhum. Esta dureza de nuestros corazones no coincide con el propósito de ser siervo de Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah pues ama a la gente que se purifica. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah te ama porque te purificas, porque vuelves hacia Él. Tawba en el sentido de volver, no solamente arrepentirse, todo esto. Y lloras por el amor y el temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Estos estados se han quedado quizás años luz de nosotros. Nos quedamos en la parte jurídica, intelectual, hasta incluso me atrevo a llamar un Islam militante. De Che Guevara tenemos la barba o el t-shirt, del Islam tenemos unos conceptos. No, yo creo que el Islam tiene que pues, calcar dentro de tu corazón. Haz la pregunta, ¿cómo está tu corazón con Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cómo está tu moral? ¿Cómo está tus akhlaq? Amas a Allah subhanahu wa ta'ala, recuerdas a Allah subhanahu wa ta'ala tú solo y saltan tus lágrimas de felicidad de esta ubudiyya, no esclavitud, pero esta servidumbre. ¿Te sientes de verdad feliz porque eres siervo de Allah subhanahu wa ta'ala o solamente te has quedado con ciertos conceptos abstractos en nuestras cabezas? De esto, al final del cabo, después de un tiempo, ni siquiera pues, pierdes incluso los rasgos del propio Islam. No queremos, yo creo que nos vamos a hacer mejor incluso con la figura más destacada del salafismo, que es Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Cuando hablo del sofismo, hablo con cierta objetividad, con cierto rigor científico. Hablo pues, de estos tres estados, de estas tres categorías de los sofís. Incluso hablo de los sofís que solamente llevan el nombre, de los sofís que solamente hablan del arzaq, se dedican solamente a forrarse por, ya sabes. Y hablo de los sofías del haqa'iq, de los verdaderos sofís. Y por esto yo creo que es la mejor. Incluso de los 37 tomos de sus famosos fatwas, el tomo, si no me equivoco, número 11, Kitab al-Tasawwuf, el libro del sofismo. No vamos a ser más papistas que el propio Papa. Recordando a tu pregunta anterior tratar a Tasawwuf como una oferta, como una secta, es un error gravísimo que estamos cometiendo. Esto es gravísimo y llamo la atención a todas las hermanas y a todos los hermanos, no hay que caer en este error gravísimo porque es la puerta a takfir. Ojo, y luego nos quedamos o indicar el famoso hadith ستفترق أمتي إلى 32 و70 فرقة كما افترقت بنو إسرائيل إلى 72. Mi umma se va a dividir en 70 y pico, 73, sigo las versiones, como se ha dividido la nación de Israel sobre 72. Y este hadith, llevarlo como una espada para juzgar o para excluir a un grupo o a otros, yo creo que es la antesala de takfir, de takfirismo. Esto es gravísimo. Si a mí me declaras como uno de estos grupos, entonces ya me has sacado del Islam. Entonces, es lo que han hecho estos grupos terroristas. Y creo que este hadith, dentro del corpus del hadith, pues es bastante crítico, es bastante polémico. Hay unos que lo han declarado más que sahih, mutawatir, como el Imam Jafar al-Qahtani. Otros lo han dejado como mentira, como falso, como da'if. Y incluso desde el sanad, el matn. Yo me inclino con la gente que rechaza este hadith, con todo respeto a los que han declarado su cadena de transmisión y su contenido. Su cadena de transmisión con los 8 sahaba, los nobles, como que lo han pues narrado, desde la versión más extraña de Muawiyah ibn Abi Sufyan, que Allah esté complacido con él, hasta la versión más aceptable dentro de las ciencias del hadith, la versión de Abu Huraira, que Allah esté complacido con todos ellos. Es bastante polémica, todas estas cadenas criticadas pero también criticado por el propio matn, por el propio contenido. Dentro del hadith, pues hay cierta incoherencia o incluso contradicción. A veces habla de 70 y pico, a veces otros números, a veces habla de 3 o 4 grupos. A veces habla que todos estos grupos van a estar en el infierno, salvo una. Y en otra versión que todos esos grupos van a estar en el paraíso, salvo una que va a estar en el infierno. A veces se añade que este grupo salvado es Ahlus Sunnah, ma ana alayhi wa ashabi, que están siguiendo mi Sunnah y la Sunnah de mis compañeros. A veces no, son Al-Jama'a, los que van a estar salvados. Y todo esto ha llevado a ciertos sabios del peso de Ibn Hazm, el cordobés, de los clásicos, hasta hoy en día, Sheikh Dr. Muhammad Said Hawa, Sheikh Dr. Hakim al-Tayri, Sheikh Dr. Yusuf al-Qaradawi, de pues criticar la autenticidad de este hadith y llevarlo como una espada para sacar unos u otros del Islam. Este hadith no se aplica, incluso para que lo que han declarado como auténtico lo han pues llevado a cabo en otras cosas que han salido fuera del corpus de Ahlus Sunnah wal Jama'a, desde el credo hasta las praxis. De la misma manera que hemos tratado las escuelas jurídicas o las escuelas teológicas
Nunca hemos aplicado este hadith sobre la escuela maliki, sobre la escuela. También son diferentes entre ellos. Y sabemos que había más de 20 y pico escuelas jurídicas, no eran solamente 4, han permanecido 4. Las escuelas también teológicas, desde el Ash'ira, el Maturidiyya, el Hadith, nadie ha declarado a estos que son ferqas o grupos o sectas. De ahí decir que los sufís son una secta, una ferja, pues usted no ha entendido ni el Islam, ni el Corán, ni la Sunna, y la verdad, pues hacer o cometer un error gravísimo. Este hadith, aparte de la crítica sobre su autenticidad, ninguno lo ha llevado pues para dedicarlo sobre los sufís. Quería solamente dejar este punto un poco claro. Es algo esencial entender esto, que tasawwuf desde el inicio no fue concebido como una tariqa o una, digamos, firqa, ¿no? Utilizando estas dos terminologías, tariqa utilizada por los propios sufíes hoy en día, la palabra firqa se utiliza por muchísimos hermanos salafíes, ¿no? Están muy obsesionados con clasificar a la gente en diferentes boxes, diferentes cajas, ¿no? Este es Jahmi, este es Qadari, este no sé qué, y así no funcionan las cosas ni mucho menos. Y hay que tener muchísimo cuidado con el takfir. ¿Por qué? Porque el takfir, no lo digo yo, lo dicen los grandes eruditos del Islam, el takfir es peor que el homicidio, que matar a una persona. ¿Por qué? Porque cuando haces takfir, estás juzgando que esa persona va a ser castigada por Allah subhanahu wa ta'ala, porque es kafir y va a ir al infierno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es peor que matarle, porque lo estás matando en el más allá, incluso no solo aquí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay hermanos que han bebido digamos, este agua del takfir y de este agua un poco contaminado de takfir y del textualismo y del extremismo, y veo a algunos comentar por ahí, por las redes sociales, mientras estamos hablando, de hecho, están comentando de que lo que estamos diciendo no tiene ningún... Y yo simplemente les pido, por favor, que vuelvan, por ejemplo, a Majmu' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah, que es el compendio de las fatwas de Ibn Taymiyyah, y que vuelvan al tomo 13, donde habla de tasawwuf, y ver lo que dice Ibn Taymiyyah, que Ibn Taymiyyah, vamos, es un tótem para algunos, es indiscutible, es como si fuese un ángel que ha bajado del cielo. Ibn Taymiyyah es un sabio grandísimo de la historia del Islam, pero es un ser humano y se equivoca y acierta muchísimas veces, pero a veces se equivoca. Y decir que Ibn Taymiyyah se ha equivocado no es un acto de kufr. Si yo digo que Ibn Taymiyyah se ha equivocado en un punto, no quiere decir que he dejado el Islam, ¿no? No quiero decir eso, porque no es un mursal, no es un profeta enviado por Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, que Allah subhanahu wa ta'ala lo tenga en su misericordia y su compasión, dice y clasifica a los sufíes y dice que muchos de ellos han sido muhaqqiqin, personas que han establecido el camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y otros han cambiado y han introducido cosas que no son. Y esa es la definición que estamos diciendo hoy aquí en este directo. Segundo, su discípulo Ibn al-Qayyim y muchísimos de sus libros, pero menciono solo uno, el más importante, que es Madarij as-Salikin. Y la gente no entiende lo que es Madarij as-Salikin. Madarij as-Salikin es un comentario de Ibn al-Qayyim sobre otro libro de un referente de tasawwuf de la época, Sufi, que es el Harawi, si no me equivoco. El Harawi, Sheikh al-Islam Ismail Harawi, Manazil al-Sa'irin. Sheikh al-Islam. La gente se cree que solo Ibn Taymiyyah es Sheikh al-Islam. Y eso es ya, vamos, ahí ni siquiera voy a entrar a explicar lo que significa el título de Sheikh al-Islam. La gente que no sepa lo que significa Sheikh al-Islam, ahí tiene un problema. Sheikh al-Islam es el referente de la escuela jurídica, es decir, Ibn Taymiyyah es Sheikh al-Islam inda al-Hanbaliyya, y los Malikiyyin tienen su Sheikh al-Islam, y los Shafi'iyya tienen sus Sheikh al-Islam, y los Hanafiyyin tienen su Sheikh al-Islam, y hay Shuyukh al-Islam en cada época.
¿no? La gente tiene un poco de confusión. Entonces, Ibn al-Qayyim hace un comentario del libro de al-Harawi, Sheikh al-Islam al-Harawi, rahmatullah alayh, en el cual explica la profundidad de esos principios que establece ese referente sufí. Les guste a los hermanos Salafía y las hermanas que dicen que no sabemos de lo que hablamos, pues bien. Si no les gusta, pues ahí tienen a las referencias que he mencionado y los libros están ahí y los muhaqqiqin han establecido que esos libros son auténticos y ahí Ibn Taymiyyah, la cuestión está entre tú y Ibn Taymiyyah. Yo me salgo del debate, ¿no? Así que bueno, quería enfatizar este tema simplemente. Sí, sí, yo creo que volvemos al inicio de nuestra charla, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de purificarnos. Yo creo que esto es un deber de todos y cada uno de nosotros. Vamos a purificar nuestra nafs para un poco evolucionar dentro de estos tres procesos coránicos. Allah nos ha ordenado pues de pasar de esta nafs al-lawama, no, perdona, de esta nafs amara bisu, esta nafs, este ego o este ser humano que siempre va por el mal camino, que le ordena hacer cosas, pues purificarte para llegar, subir en estas escalas espirituales, para llegar a esta nafs lawama, esta nafs que te va a hacer reproches porque has hecho esto, porque no has hecho lo otro, y para llegar, inshallah, con este proceso de ihsan, de tazkiyah, a conseguir el estado de nafs al-mutma'inna, esta nafs complacida con Allah subhanahu wa ta'ala, con este sosiego, con esta felicidad, con el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ahí los nombres, los términos y las malas prácticas de una tariqa, de una cofradía, esto lo tenemos en todas las disciplinas científicas. Y no nos vamos a quedar por esto, por lo otro. Yo creo que hay, y recalco un tema importante, no caer en el takfir. Yo creo que no solamente las consecuencias en el más allá, sino empiezan aquí. Cuando declaras a un hermano tuyo ya kafir, no es musulmán, es que sabemos las consecuencias jurídicas e incluso penales. Primero, pues si está casado, hay que divorciarse. Sus hijos no van a ser sus hijos porque es kafir. Ya deja de ser musulmán. En cualquier juicio no puede ser testigo, no puede dar testimonio, no puede tener derecho a la herencia. Si se muere, no puede ser enterrado en un cementerio musulmán porque ya no forma parte del corpus islámico. Incluso para estas ciertas tendencias hay que matarle porque lo declaran como apóstata. Yo creo que la gente no se da no se da cuenta de la gravedad de esto. Esto es lo que hemos visto. Es la antesala a aniquilar al otro. Porque lo declaras no sé qué a través de este hadith de las sectas. Esto es gravísimo. Que por favor, hermanas y hermanos, que tengan cuidado porque es algo que no forma parte del Islam. El mu'min o el muslim es para dar testimonio, es para enseñar, nunca para juzgar. Nuestros sabios nos hablan de que somos du'at, no qudat. Somos predicadores, enseñamos a la gente, nunca juzgamos. El único juez es Allah subhanahu wa ta'ala. Júzgate a ti mismo, a tu corazón, como está con Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es lo importante. Y otras cosas yo creo que lo podemos explicar con más detalle. La semana que viene, inshallah, nos conectamos de nuevo para hablar de otro tema. Calculo que vamos a estar juntos 3 semanas más hablando de estos temas, bi'idhnillahi ta'ala. La semana que viene, si te parece, vamos a hablar de algunos turuq, es decir, cómo hoy en día se vive tasawwuf, si es recomendable o no. Veo a personas que ya están recomendando cuentas en las redes sociales de ciertas personas que quizá viven el tasawwuf, etc. Yo no estoy aquí para hacer publicidad de tasawwuf, ni mucho menos. Yo estoy para defender un legado islámico. Hoy en día yo no soy partidario de tasawwuf. Yo personalmente hablo por mí, no hablo por Tawfiq. Tawfiq quizá tiene una postura distinta, pero yo personalmente estoy en contra de el tasawwuf actual según ciertas tariqas y ciertas visiones de... ¿Por qué? No porque no sean musulmanes, son hermanos nuestros musulmanes, pero sí que hay confusiones, hay conceptos mezclados con conceptos correctos,
hay conceptos que no son correctos, que no son aceptables, conceptos que se han alejado del Kitab wa Sunna. Y por lo tanto, yo corto por lo sano y opto por lo más correcto, que es seguir cuentas y personas que predican y enseñan el Islam siempre basándose en referencias islámicas que son el Corán y el Sunna, y no mezclan conceptos alejados de esas dos referencias, ¿no? No sé qué opinas, hermano Sofik, pero esa es mi visión. Yo creo que no todo, lo he dicho antes, no todo lo que brilla es oro, y no todo aquel que dice que representa sufismo y el tasawwuf realmente representa ese legado del que estamos hablando y estamos defendiendo, ¿no? Yo creo que cada uno es libre de tomar su propia decisión, por supuesto, y la evolución del tasawwuf y del sofismo a través de la historia islámica, pues tenemos de todo, tenemos luces, sombras, grandes personajes, y incluso el propio sofismo ha evolucionado como el resto de las disciplinas islámicas, desde el credo, el kalam, desde el hadith, desde. Esto es un proceso y creo que es natural, y deber de todos y cada uno de nosotros escoger lo que nos conviene, lo que es correcto, lo que alhamdulillah tiene cierto consenso dentro de la umma, y prejuzgar no es correcto. Y las mismas, digamos, asociaciones o movimientos islámicos actuales es otra forma también de grupos dentro del corpus islámico. Tienen también sus más y sus menos, y los sofís, incluso con los tariqas, hoy en día también tienen sus más y sus menos, en la política, en la sociedad, digamos, las obras. Yo creo que generalizar un juicio para todos, meterlos, no sé, entre comillas, en el mismo saco, no es lo correcto. Y luego, si entendemos esta evolución desde el sofismo genuino, pasando por el sofismo filosófico hasta el sofismo moderno, las cofradías o las tariqas, pues tenemos de todo. Y ahí, para gustos, ya sabemos, y por lo menos queremos dar a entender este concepto tan rico como una disciplina islámica, y luego cada uno ya es libre de tomar su propia decisión. Yo decía mi posición personal aplicable a mí, y luego yo no tengo las riendas de mi persona, cada uno que haga lo que quiera, por supuesto, y cada uno es libre de seguir o ver o consumir lo que le dé la gana, pero yo personalmente no estoy de acuerdo con ciertas manifestaciones y ciertas formas de enseñar el sufismo que en muchas cuestiones están digamos, encontradas o contradicen el Corán y la Sunna. Es desde mi punto de vista. Y luego que cada uno... De alguna manera también hay figuras auténticas, correctas del sofismo, y shuyukh que han indicado el camino a muchísima gente, y es lo que hemos empezado, que es la misma metodología que tenemos que utilizar, inshallah. Hay un criterio, volvemos a la base, tenemos que tener un criterio, una metodología que sea la referencia a la hora de discernir y separar lo que se dice la paja del grano, es decir, lo que es de provecho de lo que es desechable y lo que no nos concierne. Y esa metodología, al fin y al cabo, y siempre, al principio, hoy y siempre va a ser el Corán y la Sunna. Aquello que vaya en paralelo, en consonancia con el Corán y la Sunna, lo aceptamos. Que se llame tasawwuf, que se llame tazkiyah, que se llame ihsan o que se llame lo que se llame. Pero el Corán y la Sunna es lo que dicen todos. Sí. Pero ¿cómo llegar a este Corán y la Sunna? Cada uno va directamente a la ley o al hadith. Necesitamos un intermediario, necesitamos polemas, necesitamos sofís, necesitamos muhaddithun, mufassirun. Es que piensa que, no, el Corán y la Sunna, por supuesto, pero el Corán y la Sunna está lío. Y yo, sí, el Corán y la Sunna me refiero a tafasir, shuruh, etc. No cualquiera pues tiene... Entran personas, sean sofís, sean mufassirun, sean muhaddithun. La gente te habla del Corán y la Sunna.
y ni siquiera sabe pronunciar propiamente el Fatiha. Ya, te doy el Corán, vas a deducir juicios y vas a interpretar, te doy hadices y vas de ahí directamente vas a tratar con ellos. Esto yo creo que es lo que llaman la madhabiyya, es rechazar las escuelas y los ulemas y todas las... No, la Corán y la Sunna a través de las explicaciones de los propios sahaba, el propio profeta y los ulemas y los eruditos hasta hoy en día. ¿Te atreves tú directamente a ir al Corán y la Sunna? Es que los hermanos un poquito banalizan, cierta banalidad de este concepto, Corán y la Sunna, pues hasta lo que matan también en nombre de la Corán y la Sunna. Y creo que una cosa también es que hay gente que les explicas ciertos conceptos o ciertos veredictos desde el punto de vista islámico, es decir, ahkam, etc. Y dice, no, es que necesito el dalil, tráeme el dalil. Hermano, hermana, es que si te traigo el dalil, ni siquiera lo vas a entender. ¿Y en qué idioma te lo traigo? Y, ¿me entiendes? Entonces, lo que hay... Esto es lo más, sí, cuando estudiamos usul al-fiqh, lo más complicado de los fundamentos es el tema del dalil, el istidlal, la semántica, el texto. Lo coges por el manto, por el mafhum, por el ishara, por este tema solamente en la escuela hanafi. Ya no te hablo de dalil y su concepto en la escuela del jumhur. Es el tema más complicado. Es que la gente entienda, analiza ciertos conceptos que nuestros eruditos han pasado toda su vida para explicarnos estos términos que ahora son frivolizados y banalizados. Y creo que hay que tener cierto respeto a este legado tan rico que nos han dejado como amana nuestros ulemas y nuestros eruditos. Barakallahu fik, hermano Sofik, vamos a concluir el directo de hoy. Inshallah, ya tenemos una cita para la semana que viene o lo vamos a anunciar. Si no es la semana que viene, muy pronto, inshallah, lo vamos a anunciar con su debido tiempo. Yo soy responsable de cada palabra que he dicho y yo, si me pronuncio acerca de un tema, me pronuncio, alhamdulillah, con conocimiento de causa. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Y yo no estoy para complacer a personas. Yo digo lo que veo como verdad, tal y como lo veo y tal y como lo siento. Y el día que empiece a complacer a la gente, ahí ya me he preocupado porque ahí ya no estoy mutawajjih ila Allah, lo que hemos dicho, esa sinceridad para con Allah subhanahu wa ta'ala, ahí empieza a fallar. Hermano Sofik, de todo corazón. Pues y con todo... lo mismo, también digo que lo que he dicho yo, también soy responsable de mis propias palabras. Puede alguien estar de acuerdo, compartirlas, puede totalmente con toda libertad estar en desacuerdo conmigo. Las cosas que he acertado, que Allah subhanahu wa ta'ala me recompense por ellas, y las cosas que no he acertado, que Allah me perdone. Y de esto se trata con cierta humildad. Queremos abrir el debate y que tenemos mentes abiertas y que, alhamdulillah, pues vamos así aprendiendo cada uno del otro, inshallah. Hermano Sofik, de todo corazón y con todo el aprecio que te tengo, te doy muchas gracias. Muchísimas gracias por el directo. Alhamdulillah, creo que los comentarios hablan por sí solos. No estoy viendo los comentarios en Facebook y en YouTube. De vez en cuando... podemos dedicar una parte solamente para los comentarios. Inshallah. Al final algunas preguntas que se han planteado las vamos a dejar para la sesión final y las vamos a plantear. Eso, desde luego. Y estoy viendo algunos comentarios en Instagram, y alhamdulillah son muy positivos, que muchas personas les hemos aclarado un poco disculpad la expresión, pero ese cacao mental que se ha montado durante muchísimos años de muchísima información, alguna correcta y alguna errónea, y sobre todo muchísimos prejuicios. Y debido a esa guerra, ¿no?, entre dos extremos, y alhamdulillah, tú y yo, hermano Sofik, creo que nos hemos posicionado en una posición muy intermedia, una posición muy moderada, que es la posición del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que esta es una umma wasat. Y el wasatiyya es el sello del Islam, que es una religión moderada que se posiciona lejos de los extremos, y los extremos aquí no nos benefician y no nos interesan en absoluto. Tanto los extremos de quienes divinizan las referencias de tasawwuf y que son totalmente incuestionables y que tasawwuf es lo único que vale, etcétera, como quienes diabolizan y digamos, satanizan el tasawwuf y la gente de tasawwuf. Hay una posición intermedia y hay
un sentido común que nos da Allah subhanahu wa ta'ala para saber distinguir lo que es correcto de lo que no lo es. Hermano Sofik, Barakallahu Fik, que pases una buena noche. Nos vemos, inshallah, muy pronto con otro directo con el hermano Sofik. A todo el mundo que nos ha seguido, estoy hablando de cientos de personas, alhamdulillah, en Facebook, en Instagram y en YouTube que nos han seguido. Les doy las gracias por su atención, por su tiempo y que vuelvan a ver el directo si algo no les ha quedado claro y ya verán cómo tanto el hermano Tawfiq como yo hemos puesto muchos puntos sobre las IES y quizá a algunas personas les ha pasado, alguna información se la ha pasado por alto, así que vuelvan a ver el directo y verán cómo inshallah les aclara muchísimas cuestiones y muchísimas ideas y la conversación sigue. La semana que viene, inshallah, seguimos con esta conversación con más temas. Barakallahu fik, hermano Sofi, que pases una buena noche. Salam alaikum. Hermano, y que Allah bendiga a todas las hermanas y todos los hermanos, inshallah. Barakallahu fik. Salam alaikum. A todos, salam alaikum. Cuidaos y nos vemos muy pronto. Mañana tengo un directo yo en Instagram acerca de la tauba. La tauba, que es uno de los conceptos tratados por todos los ulama, inclusive estos grandes ulama como Ibn al-Qayyim o también al-Ghazali. Mañana, inshallah, hablaremos de Tauba desde los libros de estos dos, inshallah, Ibn al-Qayyim y al-Ghazali. Salam alaikum wa rahmatullah. Cuidaos y buenas noches.